Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por elegir escuchar este episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está más enfocado a los profesionales que ya están en empresas grandes o que aspiran a tener un puesto en una empresa grande, que aspiran a crecer, que se están desarrollando en las áreas de calidad, mejora continua o proyectos. El tema de hoy se llama Lean Six Sigma o Lean 6 Sigma. El término Lean se refiere a algo flexible, algo manejable y fácil de modificar. Esta Lean Six Sigma es una certificación y un modelo de negocios más que nada que adquieren algunas empresas grandes que tienen procesos, procedimientos y documentación bien establecida. Muchas de ellas ya están reguladas por ISO 9001 o ISO 14001, si no es que tienen ambas, y otras regulaciones de calidad o certificaciones de calidad que existen en los diferentes países. ¿Qué hace de diferente esta certificación de todas las demás que ya existen de calidad? Bueno, esta se enfoca más como un modelo de negocio que promete y logra reducir costos, desechos, tiempos de producción, mejora la calidad, pero no solo eso, sino mejora la atención al cliente, el producto o servicio o ambos, y ahorra muchísimo dinero a las empresas. Esta certificación es costosa tanto si la quieres adquirir de manera individual como profesional o si la quieres adquirir para tu empresa o tu organización y capacitar a tu personal para tener un equipo especializado en 6 Sigma. Pero la inversión que se haga es redituable. No se compara a la inversión que se hace con los ahorros y con las mejoras que se obtienen. Además, es bastante modificable o flexible, se puede adaptar en cualquier momento y debe adaptarse constantemente a las necesidades del mercado, del cliente, de los productos o procesos que se hagan y a las distintas maneras que consumen las personas todos los días. Como hoy en día vivimos en un mercado cada vez más personal, cada vez más específico para cada persona y enfocado mucho a nuestra mentalidad como persona, a nuestras decisiones y a nuestra vida humana, y no como un conjunto general en el que se trataba de englobar a todas las personas en un solo sector o en una sola clasificación. Hoy los productos y servicios necesitan ser más especializados y más específicos para el cliente o los clientes. Es por esto que la producción, la calidad de los servicios y los productos que se ofrecen de las empresas necesitan ser modificados y con ello modificar toda la base de la empresa o de los procedimientos de fabricación. Lean Six Sigma es ideal para esta época, esta temporada en que estamos viviendo, en la que buscamos servicios, todas las personas y productos que sean cada vez más parecidos a nosotros y que vayan con nuestros valores, nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Ese es el vínculo entre el comprador, cliente y el producto o servicio. Esta certificación también beneficia muchísimo a los profesionales que quieren crecer y desenvolverse en empresas grandes o los emprendedores que están en una etapa de crecimiento muy grande en su empresa, en el que se necesitan gestionar y realizar sistemas y procesos para después aplicar 6 Sigma y poder disfrutar de los ahorros y de los beneficios que todo esto trae. Como profesional, si te capacitas en 6 Sigma, puedes trabajar como consultor, como capacitador e incluso ascender o convertirte en parte del equipo principal que se dedique full time en proyectos de 6 Sigma. Ascender y ayudar a la empresa a que ahorre miles de millones en sus procesos, en sus productos. Esta certificación se basa en tomar decisiones con
un profundo fundamento en datos y en números. Para ello se vale de herramientas estadísticas y también de las distintas herramientas de la calidad, pero su decisión es básica en los resultados estadísticos de los estudios que hayan realizado. Es por esto que la estadística es muy importante en el desarrollo de mercados, en proyectos, en este tipo de toma de decisión, en la evaluación de sus procesos, de sus productos, de sus clientes y en encontrar áreas de oportunidad dentro de la empresa. Esto se puede aplicar a casi todo que pueda medirse. Para ello se necesita de análisis, una mente muy analítica y muy enfocada al detalle. Si tú compras un producto o un servicio de una empresa que tiene una certificación y sus procesos están basados en 6 Sigma, tendrás la garantía de que de 3 a 6 productos que hayan salido de un lote o de una producción que haya sido 1,000,000 tendrán defecto. Es decir, la probabilidad de que haya un error, un defecto es entre 3 y 6 por cada 1,000,000. Estamos hablando de que es muy poquito. Y esto es lo que busca hacer 6 Sigma. Que la variabilidad de los procesos sea mínima, que los errores sean mínimos, que el desecho sea mínimo, que la falta de la calidad sea mínima y por ello mejorar en todos los aspectos. Si bien no existe la perfección en que haya 0 errores o 0 fallas, que es lo que todos buscamos, Lean Six Sigma se acerca a la perfección. Es un modelo de negocio, pero también es una ideología y una filosofía corporativa en la que la mentalidad de las personas debe cambiar, en la que los valores de la empresa deben estar alineados con esta certificación, esta filosofía, y todo el equipo empresarial debe caminar hacia cumplir esto, lo que desea el cliente, lo que se estableció para lograr los objetivos y ser cada vez mejores. No es una certificación que solo se aplique un proyecto y ya. Es un modelo que te permitirá realizar los proyectos para la mejora sustancial de la empresa. En cada proyecto se realizan los mismos pasos y la misma metodología para llegar a los objetivos. No es algo que se aplique solo en un proyecto, se deben de aplicar a casi todos los proyectos que sean grandes y específicos y que vayan a tener un impacto en la empresa, sobre todo económico. Si no va a ahorrar dinero, prácticamente no puede realizarse porque la inversión que va a tener que hacer la empresa es muy grande. Por eso es muy importante tener una mentalidad de ahorro económico, de costos y de desecho. Si no, no va a funcionar. Y en general así se mueven la mayoría de las empresas, sobre todo las grandes, que si tú propones algo y eso no le va a beneficiar económicamente, pues difícilmente lo hará. Así es el mercado, así son las finanzas. De eso vive la empresa y de eso vivimos todas las personas. Así que tómenlo en cuenta para proponer ideas o quererlo aplicar en alguna mejora. Para hacer los análisis estadísticos del proceso se utiliza Minitab. Es el software de estadística más utilizado generalmente en las empresas. Probablemente lo hayas visto en la escuela, si aún eres estudiante, a mí me tocó verlo. Y es muy útil, les recomiendo que aprendan a usarlo, no es difícil, no es un software muy complejo y pueden adquirir esta herramienta libremente. Facilita mucho las cosas y permite hacer análisis de datos muy fácilmente. Tiene distintas funciones y bueno, esta es la que usan para hacer estos estudios estadísticos para 6 Sigma. Así que tómenlo en cuenta también si les interesa crecer en estas áreas de calidad, mejora continua o están en un área de proyectos o lo que le llaman ahora Project Management.
Es muy utilizada y yo se la recomiendo ampliamente. No solo sirve para Six Sigma, esta es la que utiliza Six Sigma, puedes analizar cualquier cosa, pero esta es la que utiliza específicamente las empresas y los profesionales que tienen alguna certificación, que conforman el equipo de Six Sigma. Y bueno, si te interesa, es bueno que vayas aprendiendo cómo usar esta herramienta, porque si en algún momento también te tomas algún curso o te capacitas para obtener esta certificación tú como profesional, te van a solicitar usarlo y te van a enseñar cómo hacer los estudios estadísticos y tendrás que saber usar un poquito esta herramienta, así que lo mejor es que ya tengas una idea y que puedas avanzar y aplicar así más fácil lo que es el Six Sigma a través de la herramienta de Minitab. Bueno, esta es una idea muy general de lo que es el Six Sigma. Si quieren que hable más sobre este tema o les quedó alguna duda en específico, déjenlo en los comentarios o en mensaje por mis redes sociales. Saben que me encuentran como Marifer Mes. Yo quería compartir este tema, quise compartirlo porque es muy importante últimamente en los negocios y en los campos corporativos y empresariales específicamente, así que como ingenieros e ingenieras puede ser bastante beneficioso en su carrera. Y bueno, es una metodología muy interesante también para todos los emprendedores y emprendedoras que buscan crecer sus pequeñas empresas o también que estén buscando hacer un sistema y una gestión de procesos y de servicios documental, así que tómenlo en cuenta, puede ser de utilidad. Yo me voy y los dejo para preparar el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.